Buen día, alumnos. El tema para analizar hoy es la monarquía de Francia en la Edad Moderna. Tema que venimos viendo. Seguimos con la formación de los estados nacionales. Pero en este caso analizaremos el caso de Francia, desde la dinastía de los Valois, la dinastía de los reyes Valois, con Francisco I, hasta la sucesión donde se toman el trono los Borbones con Enrique IV. También analizar el régimen político del absolutismo, que es el régimen que va a regir las monarquías europeas de ahí en más, poniendo el acento en el reinado de Luis XIV, su precursor, llamado el Rey Sol, estableciendo el absolutismo con su famoso lema, el Estado soy yo. Eh, Vamos a pasar a analizar cada rey de la dinastía de los Valois: Francisco I, Enrique II, Carlos IX y Enrique III, como se lo analizo aquí. Cuando comenzó el siglo XVI, el reino de Francia, gobernado por la dinastía Valois, atravesaba la etapa final de su unificación territorial y de la consolidación de la monarquía. En 1515, al morir Luis XII, el trono francés fue ocupado por Francisco I, que heredaba un país unificado, el más poblado de Europa, y con una próspera economía. En 1547, Francisco I fue sucedido por su hijo Enrique II. Durante su reinado comenzó a manifestarse una grave crisis interna debido al decidido avance de los hugonotes calvinistas franceses. Hasta la muerte de Enrique, la crisis se mantuvo latente. Posteriormente, cuando el trono fue ocupado sucesivamente por sus tres hijos, individuos incapaces y dominados por su madre, Catalina de Medici, la confrontación se tomó muy violenta. Carlos IX, uno de los hijos de Enrique II, convencido de que los hugonotes conspiraban contra él, ordenó ejecutar a un grupo de dirigentes protestantes. La ejecución comenzó en la noche del 24 de agosto de 1572, día de San Bartolomé. Se calcula que unos 200.000 protestantes fueron asesinados en París y otros 3.000 en el resto de Francia. Este episodio se conoce como la Noche de San Bartolomé. Cuando murió Enrique III, el tercer hijo de Enrique II, no quedaban herederos varones al trono. Entonces fue sucedido por Enrique de Navarra, jefe de los hugonotes. La dinastía de los Valois fue la que se impuso en Francia, reinando luego de la Guerra de los 100 Años. Esta guerra duró entre 1337 y 1453. Francisco I fue el rey más representativo de esta dinastía, quien rivalizó con Carlos I de España, que después se va a llamar Carlos V, por los territorios en Europa. También Francisco fue quien logró la unificación del territorio francés, moldeándolo como Estado nacional moderno. Y su tarea la siguió su hijo Enrique II. Enrique II, este rey católico, aparte de rivalizar con los hugonotes, que eran protestantes calvinistas, rivalizó también con Felipe II de España, donde perdió en la batalla de San Quintín. Ahí se hizo el tratado de Cateau-Cambrésis. Sus hijos fueron inoperantes e influenciados por su madre, Catalina de Medici.
Estos fueron los reyes Francisco II, Carlos IX y Enrique III. ¿Sí? Este último, Enrique III, libró el conflicto llamado de la Guerra de los Tres Enriques. ¿En qué consistía este conflicto? Este conflicto fue un conflicto por el trono, un conflicto sucesorio y religioso, aparte porque era una lucha entre los reyes que eran católicos y los aspirantes al trono que eran protestantes. Se componía de tres protagonistas: Enrique de Guisa, quien se opuso a que Enrique de Navarra sea el sucesor al trono de Francia. Como el rey Enrique III no poseía herederos directos, a su muerte la corona pasaría a Enrique de Borbón, el rey de Navarra y jefe de los hugonotes. Entonces, ante esta posibilidad, Enrique de Guisa se levantó con la Santa Liga Católica, iniciando así el conflicto de la Guerra de los Tres Enriques. Enrique de Guisa murió asesinado por orden de Enrique III. ¿Sí? Este católico se levantó ante la posibilidad de que este Enrique de Navarra sea rey y aparte protestante. Y después, ¿qué papel jugó Enrique III, el rey que estaba? Enrique III Valois. Los católicos se vengaron de la muerte de Enrique de Guisa y lo asesinaron. Fue sucedido por Enrique de Navarra. Al final, Enrique de Navarra logró así el trono. Aunque Enrique III no estaba ni con Enrique de Navarra ni tampoco con Enrique de Guisa. O sea, le dejaba a Enrique de Navarra el trono porque era lo que correspondía por herencia sucesoria, pero no estaba conforme igual, ¿sí? Porque aparte le tenía que dejar a otro de otra familia dinástica, ¿no? Que era Borbón. Pero estaban ligados Valois con Borbón ahí. Bueno, ¿cuál fue el protagonismo de Enrique de Navarra? Enrique de Navarra, líder de los hugonotes, ante la fuerte oposición, decidió convertirse al catolicismo. O sea, que si no se convertía al catolicismo no lo iban a dejar gobernar porque era protestante el tipo. Bueno, entonces primó la política y el poder antes que la fe. Se hizo católico, asumiendo el trono de Francia como Enrique IV, el primer rey Borbón. Es el que inicia la dinastía borbónica en Francia. ¿Sí? Es Enrique IV, como se explica aquí. Enrique IV se había convertido al catolicismo antes de acceder al trono, de tomar el trono, y en 1598 promulgó el Edicto de Nantes, que establecía la libertad religiosa en Francia. El edicto tenía como objetivo la coexistencia de las religiones católica y protestante con los mismos derechos en el seno de un Estado católico. Fue revocado por el rey Luis XIV en el año 1685 y el protestantismo fue prohibido nuevamente en todo el territorio francés. A partir de 1620 y ante la pasividad del rey Luis XIII, el gobierno de Francia quedó en manos del jefe del Consejo Real, el cardenal Richelieu. Su principal objetivo fue consolidar la autoridad real. Limitó los privilegios de los nobles y de los hugonotes y los subordinó a la autoridad del rey. El poder absolutista se basa en el principio del derecho divino de los reyes, según el cual el poder de los monarcas procedía directamente de Dios. El rey, el lugarteniente de Dios en la tierra, era sagrado. No se lo podía atacar, había que obedecerlo siempre, salvo si ordenaba algo en contra de Dios.
El monarca no compartía su poder con nadie, ni se sometía a ninguna autoridad. Ejercía el poder en forma personal. El absolutismo es cuando el rey posee todo el poder, tiene el poder absoluto, ¿sí? Que no se lo puedes cuestionar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes fueron los que empezaron con el absolutismo? Como decía ahí en el video, digamos, cuando se empieza a centralizar todo el poder en la figura del rey, concentrar todo el poder en la figura del rey, ¿sí? Quien empieza ahí, que empieza a conformar para mí lo que después va a ser absolutismo, es el cardenal Richelieu, cuando quiere fortalecer el reinado de Luis XIII. Ahí empieza, digamos, a conformarse, a nacer, pero se consolida con el reinado de su hijo Luis XIV, el hijo de Luis XIII. Se consolida el absolutismo, que va a ser un modelo de gobierno, un régimen político en Europa en el siglo XVII. Lo van a tomar, nació en Francia y lo van a tomar otros reinos, ¿sí? En Europa. Ese poder absolutista se dice que era por derecho divino y que, y bueno, tal es así que Luis XIV, como pensaba y creía que tenía todo el poder, ¿sí? De ahí nació esa frase: el Estado soy yo, que era él y nada más que él, y dominaba a los nobles de la corte, a los nobles trayéndolo a la corte y haciendo parte de su séquito con sus fiestas fastuosas, y también era apodado el Rey Sol, ¿sí? Por su magnificencia, por su esplendor, decían en Francia. En 1643, Luis XIII fue sucedido por su hijo Luis XIV, quien reinó hasta 1715 y fue el ejemplo más claro de un monarca absoluto. Como era menor de edad, la regencia quedó a cargo de su madre, Ana de Austria, quien delegó los asuntos de gobierno en el cardenal Mazarino. Este fue cuestionado y en 1648 se produjo un levantamiento antiabsolutista, la Fronda, que fue rápidamente sofocado. En 1661, tras la muerte de Mazarino, Luis XIV inició la etapa personal de su gobierno. Para eliminar a quienes podían oponérsele, en vez de combatir a los nobles, los atrajo hacia sí, hacia él, y los reunió en el Palacio de Versalles, donde organizó una corte fastuosa. De este modo, el monarca logró alejarlos de sus posesiones y gobernarlas a través de funcionarios designados por él mismo. Luis XIV impulsó una fuerte centralización del gobierno y gobernó a través de consejos. Uno de los funcionarios más importantes fue su ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, quien impulsó políticas mercantilistas. Los mercantilistas sostenían que el Estado debía reglamentar las actividades económicas y controlar el comercio exterior, impulsando las exportaciones. Sostenían además una fuerte defensa de la producción nacional a través de medidas como la exención de impuestos a las actividades manufactureras, el otorgamiento de subsidios a las exportaciones y la prohibición del ingreso al reino de productos extranjeros que pudieran competir con los locales. Luis XIV aseguró la hegemonía de Francia en Europa. Se basó en el principio de las fronteras naturales,
que según él eran los Pirineos en el sur y el río Rin en el este. Para ello debió organizar un poderoso ejército que se enfrentó con sus estados vecinos en numerosas contiendas.